Pero tú del lado derecho, ¿no, César? Oh, pues no, que de este lado. No, es que yo te quiero a mi derecha para tenerte. Más hacia a cuerpo de rey. Oh. Ay, ay. No, porque lo va a estar viendo mi señora y no quiero que sospeche nada. Pónganse ahí un telefonito para que podamos ir viendo. Corre, corre, corre. Tarararara, tará, ta, 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 ta. Sí, señoras, sí, señores, con ustedes. No sé cuál sea la tuya. Ay. Bueno, pues ya estamos Ya nos transmitiendo. No, la mía es esta. Ah. Quedó igual. Chiste. Mira, esta baila. ¿Sí? ¿Mucho? Sí, pero no hay problema. Listo. Ya estamos al aire, creo. Sí, creo que sí, ya ahí dice. Nadie se está conectando todavía. Ya hay una persona. Y ahorita va a haber más porque nos vamos a conectar nosotros. O sea ¿Qué tal, amigos? hola, hola. Cachetes de bola. Hola, ¿ya Ahí están por está. ahí? A ver, prendelo. Ahí está prendido. Hola, hola. Ay, pinche. Llora. Etiquétame, ¿no? Ay, qué bonito se oye. Aló. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas vayan a ver este video. Recuerden que también lo pueden buscar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, que es Noches en Pareja TV. Ahí lo pueden encontrar. Todos los videos que hemos estado haciendo a lo largo de estos ya varios meses, pueden ir a buscarlos ahí. Y ya no batallar con estarlos buscando en la página de aquí de Facebook de Radio Alterno, la cual está estrenando página de internet, que es www.radioalterno.com.mx, porque hubo lana para pagar dominio. Así es que pues ya estamos estrenando página. Habemos dominio ahí, www.radioalterno.com.mx. Pueden encontrar no solamente nuestro programa, también pueden encontrar los de todos nuestros compañeros que transmiten en el radio. Y un saludo a todos nuestros ciberescuchas, diría el buen César, que está acá de mi lado derecho. Izquierdo. No, pues ahí en la pantalla vas a aparecer del lado derecho. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. El día de hoy que tenemos aquí una finísima mujer con nosotros, que es la doctora Carmen Espinosa. Me gustaría hacerle una pregunta incómoda. Si es pornográfica, No, cobro no es extra. pornográfica, no es pornográfica, pero sí, sí habla de un metidón. Sí habla de un metidón. Santo Dios. El que le acaban de dar a Rosario Robles, el gobierno federal, del cual el peje ya se lavó las manos, dice que no es asunto suyo. ¿Qué opinas de esta detención? ¿Qué opinas de este procedimiento? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que está sucediendo con un personaje que ha estado involucrado en diferentes sexenios en la política mexicana en puntos clave, como los últimos dos que tuvo Rosario Robles? Mira, por una parte no es nada nuevo, o sea, cada sexenio tiene sus entambados, ¿no? O sea, cada sexenio tiene sus vendetas o sus ajustes o sus acomodos en relación con los sexenios anteriores. Pero por otra parte, que los entamben no es el punto, o sea, yo no te puedo hablar del proceso porque lo desconozco. Lo único que sí espero es que jurídicamente el asunto esté muy bien amarradito para que sí el proceso se culmine con todas las de la ley y que lo que sea que resulte sea conforme a justicia y conforme a derecho. Porque este país lo que necesita no es venganzas políticas, sino lo que necesita es que la sociedad aprendamos a vivir en un estado de derecho. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que no nada más sea por chingar, que en realidad sea una investigación real y que caigan
los que tengan que caer, porque los nombres que vienen atrás de Rosario Robles Pesan. están bien chingones, porque Pesan. ahí va Mid, ahí va Peña Nieto, ahí va este pendejo que según llegó a gobernación a aprender y todas esas cosas. Entonces, ojalá y sí. ¿Tú qué opinas de esto, César? Yo opino que, como dice Carmencita, hace 6 años cuando ingresó este Peña Nieto, a la primera a la que entambaron fue a la maestra Elbester Gordillo. Pues ya salió. Por eso, sale Peña Nieto y sale Elbester de la cárcel. Ajá. No, de su arraigo Su arraigo domiciliario. domiciliario. Entonces, yo estoy de acuerdo con Carmen que dice No, sí que- estaba en la cárcel. Sí estaba en la Primero cárcel. sí Pero estuvo después en la cuando llegó a cárcel. los 70 años la sacaron. Ah, ok. Cuando sí. tenía Pero los porque 70 ya años por la su sacaron. estado de salud y por su, Su edad, su y por su avanzada edad, edad. No, exactamente. el verdadero meollo para que la sacaran de la cárcel es que las internas tenían pesadillas con ella. Sí, Entonces, pensaron no que era mames, no, güey, se van a Pensaron que terminar era Chucky, suicidando, el esta que- pinche vieja está muy fea, sáquenla. El que, Que aterrorice a la que sus rondaba ahí muchachas en allá en las, su en las casa, celdas, ahí en el patio Estaba para jugar afectando los básquetbol. Estaba derechos afectando humanos los de derechos los humanos de de las sus- internas. No dormían, cabrón, entonces no, pues ya. Pero entonces yo creo que esto debe de ir, como dice Carmen, que debe de ir por un estado de derecho, porque de alguna manera ya se van a empezar a respetar las leyes que muchos sexenios, que muchos presidentes, que muchos gobernadores se han estado pasando por el arco del triunfo. Entonces yo estoy muy a la expectativa de lo que pueda suceder precisamente con esta detención, y como dice Carmen, hay que ver, hay que tomárnosla con calma para ver realmente en qué desembocan todas estas investigaciones, todas estas pesquisas, y ver qué es lo que resulta de toda esta lista de posibles cómplices, de posibles tapaderas que viene arrastrando esta O más mujer. bien al revés, ¿no? Que la señora pueda haber sido tapadera de un montón de gente que esté detrás y que sea o la punta del iceberg, que como dice aquí el malas querido, que detrás haya toda, evidentemente tiene que ver con un cochinero abajo, Ujú. o que sea el chivo expiatorio, ¿no? Que eso es lo que ya no queremos. Ya no o queremos sea, chivos expiatorios. Bueno, pero si la van a poner como chivo expiatorio, ya le correspondería empinar a quien le están dejando morir sola, pues sí, ¿no? Eso es lo que deberías de hacer. Ah, sí, putos. que rara vez suele Ahí les voy, suceder. les voy, güey. Rara vez suele Claro, suceder. claro. Lo mismo que está pasando con con el gobernador de Veracruz, De Veracruz, con el Duarte. Javidú. Ujú. Él saca un video momentos antes de su detención que apenas salió a la luz hace un mes, creo, donde él dice, son tal hora de tal día, en unos momentos me va a detener el gobierno federal, con el cual yo hice un pacto, yo me estoy entregando, no me están deteniendo, y el pacto es para que tal, y suelta toda la sopa, un video que tenía guardado y que su licenciado dice es real. Es real, hubo un pacto, hubo esto, hubo lo otro, entonces por eso este güey ha estado aguantando vara porque sabe que lo van a soltar Exactamente. y se va a ir con sus millones. Esta es la oportunidad de legitimizar todo eso que ha estado diciendo el presidente acerca de No más terminar con la corrupción. corrupción. Ahora, lo que yo no sé es si el pacto significa que lo vayan a soltar, Yo creo porque que los sí. pactos pueden significar un montón de cosas. Ahí por eso lo que la ciudadanía espera, y si al señor presidente no le cae el 20, qué pena por él, es que las cosas se hagan conforme a derecho, o sea, que sean Exacto. claras y Exacto. transparentes. Entendemos que los procesos jurídicos no se pueden estar ventilando en público, que hay cosas que se tienen que realizar con la debida reserva, ¿sí? Con lo que se llama el respeto al debido proceso. Así es. Si es así, Duarte puede pactar, y lo que sucede cuando tú revelas información sustancial de una investigación en un proceso es que te pueden condonar años de prisión o te pueden dar algunos privilegios, pero no te pueden soltar así como así. Así es. Entonces, lo que esperamos es que si el señor pactó con el gobierno, sea un pacto legal, en donde, ok, tú estás contribuyendo a las indagatorias de una cantidad de procesos que tenemos que ventilar, y entonces te vamos a dar un trato acorde con la información que nos estás estés compartiendo. dando. Vamos a Pero respetar eso tus no quiere decir- milloncitos, así. o sea, te vamos a respetar parte de tu lana, pero, o sea, vas a tener que entrar a la cárcel y vas a tener que pagarle a la sociedad. Por lo menos unos 2-3 años te vas a chingar. Por lo menos. Para la pantalla, ¿no? Para Sí. la pantalla. Que no quiero que sea lo que pase con Rosario Robles. No, esperemos que no pase tampoco con Duarte, o sea, que el pacto sea legal Ujú. y que los años que cumplas Todo los bajo la ley. cumplan y que sea bajo la ley, porque y si no, pues los ciudadanos estar friegue para que se haga. ¿no? Así es. Aunque sea por Twitter, digo, yo sé que suena muy jalado, No, pero no, aunque sea por sí. Twitter.
Yo veo pocos noticieros, la verdad, porque Yo realmente tampoco veo, yo ni tengo tele. me estresa extremadamente, pero, o sea, procuro de repente enterarme de cosas y participar de alguna forma, ¿no? Que esto se logre o no depende de la presión de los ciudadanos. Muchas cosas estuvieron por cerrarse, hospitales, cosas, y por la presión de los ciudadanos no se cerraron. O sea, en buena parte la pelota está en la cancha de los ciudadanos, Sí. ¿no? Exactamente. Entonces, pues nada más jalar orejas y presionar y no quitar el dedo del renglón. Aprovechando este interfase, pues de una vez saludamos a la gente que ya se conectó. Damos ¿no? saluditos, claro que sí. Marichu de García, saludos, dice, saludos parejitas, saludos a la doctora, muchísimas gracias, saluditos. Hola, Marichu. Abrazos, Marichu. Hope AM, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. señor. Ella es Merced. del club de fans. Ah, qué bien, qué bien, seas, saludos, bienvenidas seas. saludos. Haces bien Ella no en se seguir ha a la perdido doctora. un programa, en todos ha estado presente. No me Qué digas ganas que de sufrir, ¿eh? Qué ganas de sufrir, pero bueno. Tony felicidades, Boyka. felicidades. De cuates. Es así de... Voy a ver estos cabrones otra vez. Tony Boyka, hola, Tony buenas Boyka, noches. Buenas noches, Ernesto Lozada. Seguiremos esperando la cuarta transformación. No te preocupes porque si no le alcanza el tiempo, este cabrón es tan cabrón que se puede reelegir y toda la bola de borregos van a decir ¡sí! Que se reelija, sí, que se reelija. José Luis Díaz, épale, ya llegué, pues nosotros también. Entonces, José Entre Luis. paréntesis, Tony Boyka es el nutriólogo del Ah, nadador de aguas abiertas que invitaste hace Rayos. unos cuantos programas. Ya Rayos. sabemos quién eres y vamos, vamos a ir por ti. No, no es cierto. Luego platicamos a ver qué podemos hacer. Sí. Bueno, pues basta de hablar de cosas sin sentido, como lo que es la política mexicana, y hablemos de política mexicana antigua. O sea, también sin sentido. No, la verdad, hablar de la política mexicana antigua es así como que meterte en un mundo donde México era una potencia de lucha, de guerra, donde tenía ejércitos que peleaban y que luchaban y se que ponían en la madre con países extranjeros, ¿En qué planeta? a lo que hoy somos. ¿En qué planeta? Pues en este En el universo de los no se peleó Avengers. con los franceses, no se peleó con los gringos, No. no se peleó con... Sí se peleó, pero porque se dejaban venir y pues ni modo que uno Ah, no se pero defendiera. lo hizo, o sea, se Venían a defendió. invadir, venían a invadir. Hoy somos un pinche país donde el pendejo gringo nos dice de cosas y decidimos, bueno, nuestro presidente decide mantener la cordura para no dañar las relaciones unilaterales, o sea, No, es una multilaterales. pena. Multilaterales. Pues sí, pero sí sabes lo que costó la última vez que le contestamos a trancazos a los gringos, Pues ¿no? perdimos Texas. No, No. querido. No. A ver qué. No. Ya habíamos perdido Texas, Sí. perdimos Utah, Arizona, Nuevo México y California, o sea, la mitad, Sí. el 53% del territorio nacional. Sí, pero tenemos un himno completamente bélico. Ajá. Ajá, Tenemos historia donde se corrió sangre por todos lados. ajá. Y hoy tenemos un país donde el Corre presidente sangre dice por una cosa, todos no, lados. bueno, pero sin que nos estemos defendiendo de otros cabrones, corre sangre entre nosotros, que eso es peor que si estuviéramos en una guerra real. A eso voy, al país que éramos antes y al país que somos hoy. Lo que pasa es que esas revoluciones nos han enseñado de que ciertamente en aquellos días había ese ímpetu por defender los ideales nacionalistas, si ustedes quieren. A lo mejor la revolución fue un ideal para los mexicanos, pero cuando vemos que el resultado favorecía más a otro tipo de personas que al grueso de la población, como que mucha gente dijo, no, pues como que ya para qué, ¿no? Yo creo que más bien lo que me está dando la impresión es de que los tenemos que poner a leer más historia. Exacto. Y para eso tenemos aquí a la doctora Carmen Espinosa. O sea, me están hablando de un pasado ideal que no existe, Que no existió, no existió. pero de que sí no nos dejábamos, o sea, pasaban por nosotros porque somos medio pendejos, ¿no? Para la pelea. A ver, no, para empezar, no pasaban por nosotros porque, o sea, ese es uno de los mitos que ya tenemos que... A ver, entonces, ¿si abandonar. éramos o no éramos? Porque te estás contradiciendo. No, lo que pasa es que hay que entender la historia en su contexto. Ajá. No en el texto. Tú puedes ser el hombre más brillante o el conjunto de hombres más brillante del universo. Lo soy, Sí, obviamente. Lo soy. O sea, se nota. ¿no? lo sé. Sí. Pese a que vives Y abajo de otra un puente. cosa es Bajo de un que puente. en el contexto
haya uno que sea más fregón que tú y que te con un guantazo te tumbe y te reviente contra la pared. Ajá, exacto. Sí, O sea, eso no es de lo que estoy hablando. No es que seas pendejo, es que hay uno que es más brillante que tú. Exacto, de eso estaba o hablando. más poderoso, o De más que fuerte. en su o momento más- nos pusimos a pelearnos con aquellos güeyes que sabíamos que nos iban a pisotear. Y aún así se hizo el enfrentamiento. Ajá. A eso es a lo que voy. Que hoy Sí. si viviéramos una situación parecida, no se Ahora, daría si por vivimos ningún una lado. situación parecida, pues, o sea, ahora ya hay misiles y ahora hay bombas Exacto. nucleares y ahora, Ataques a o sea, distancia. en el momento en que se dio la Drones. guerra del 48, Estados Unidos era la potencia de América, ahora Estados Unidos es la potencia del mundo. Sí. O sea, para agarrarte a Se trancazos. dice ser la potencia más grande del mundo, pero no son pendejos porque no se ponen al tú por tú con los que en realidad tienen el poderío para contestarles de la misma forma. Corea del Norte. Así A de ver. sencillo, o sea, se dice ser la potencia, pero tiene la mesura suficiente para no ponerse con los de su tamaño. No, y nos conviene que no se pongan, porque te tengo que recordar, podemos dedicarle un programa a la Guerra Fría. Te tengo que recordar que en la década de los 70 y al principio de los 80, pero sobre todo en los 60 y los 70, o sea, había unos botoncitos en donde sea un par de imbéciles en la Unión Soviética o en los Estados Unidos se les pasaba la pacheca y le picaban al botón, podían acabar 14 mundo. veces con el Ajá. mundo. Ujú. ¿Sí? Entonces, o sea, cuando hablamos de guerra hay que ser muy cuidadosos con lo que estamos diciendo, porque con toda y la situación de violencia que estamos viviendo en este país, salvo algunas regiones muy específicas, momentos Michoacán, Tamaulipas, etcétera, la verdad es que no tenemos ni un carajo de idea de lo que es vivir una guerra. Ni un, Afortunadamente. o sea, me refiero a fácil 3 generaciones para Ajá, atrás. exacto. No tenemos ni una pizca de idea de lo que es vivir en una guerra. Así es. Y la verdad es que yo invito a que tengamos cuidado cuando hablamos con de ese tema, porque las palabras salen bien facilito. No, que sí, que deberíamos, y no sé qué, mexicanos al grito de guerra. Ah. Y a la hora de los trancazos, que la gente se está muriendo de epidemias, que la gente no tiene porque la guerra no nada más es los que se matan, Ajá. ¿sí? Que te caen las bombas, que se mueren no 3 niños que desaparecen, sino una colonia completa porque se equivocaron y la bomba cayó en el kinder, ¿no? Ya no se ven las cosas de la misma manera. No, ya no. ¿Sí? Entonces hay que hablar con mucho cuidado de esos temas, o al menos yo sí planto el asunto, que son temas que se tienen que manejar con mucho respeto y con mucho cuidado, porque no tenemos idea de lo que es vivir ahí, y es un infierno que al menos yo no quiero vivir. Creo O que sea, no. si no queda de otra se verá, pero de momento yo no quiero propiciar ni siquiera con palabras algo que no tenemos la menor idea de lo que es, y yo no lo quiero vivir. Y es, Sí. y es que estamos hablando ahorita de una situación que pudiera darse en estos tiempos. En estos tiempos ya la guerra no es nada que ver con la guerra que a lo mejor vivieron. ¿Qué les gusta? Se me ocurre Santana, un tal general Anaya tal vez, ¿no? A ver, tarea para los que nos están viendo, busquen al general Anaya en Santa Wiki, y aquí don César nos va a hacer el favor de buscar al general Anaya en Santa Wiki para ver quién es ese señor, ¿sí? Porque el tema de hoy específicamente es hablar de guerra. De manera voluntaria o y de los voluntaria y personajes de de los la personajes involucrados en esa guerra, que fue... ¿Con quién empezamos? ¿Con Vamos Anaya? a empezar, no vamos a empezar con general Anaya, vamos a empezar como se tienen que analizar las cosas en la historia, con el contexto. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en México y qué es lo que estaba pasando un poquito, muy poco, porque es época historia de Estados Unidos en este momento, y por qué se logra dar la guerra de 1846, que termina con la firma, vamos a empezar, les vamos a spoilerear el final, que termina con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde México pierde el 53% de su territorio, ¿sí? Y se crea uno de los grandes mitos de la historia de México, exactamente ese señor, Pedro María Anaya. Usted léale para que luego nos platique de quién es ese señor.
como el grillo cantor. A ver, No. espérense, no, yo no estoy diciendo que vayamos a la guerra, tampoco saquen de contexto las cosas. Yo estoy hablando de la diferencia del país en el que estábamos antes al país que estamos hoy, que era un país bañado en sangre, que a cada rato se agarraba a madras con Juan y Abraham, y hoy vivimos en un contexto totalmente diferente con los vestigios de ese pues pasado. es Eso que es de lo que yo estoy expliqué hablando. bien. No estoy diciendo, ay, vamos a agarrar a Expliqué madrazos. bien, No porque- tenemos la porque capacidad dice, "Ay, no, tecnológica. ay, es que ahora nos agachamos y Ah, antes no, sí sí, respondíamos. y sí nos agachamos. Y lo vemos desde el presidente anterior hasta el presidente de la actualidad. Pero como dice la maestra Carmen. Y el punto va, ajá, el punto va a que cuando estaba López Obrador en campaña y era el perro que está ladre y ladre, decía, es que debemos de contestar enérgicamente. Y ahora que está el güey del otro lado, es el mismo güey, cobarde, que contesta como Peña Nieto. Ajá, o sea, ese es el contexto. Ajá, cuando estás del otro lado, estás... ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues Hoy ahí le cuando tocó. quieras que hable de la Hoy guerra le del tocó. 46 Ah, bueno. hablo. Ya, dale. Nada más estaba aclarando el punto de que no estoy diciendo que vayamos a la guerra, no tenemos ni la capacidad tecnológica para hacerlo. Ok, Pa' qué entrada. bueno que aclaró su punto. Y entonces regresamos a la primera mitad del siglo XIX. México, como todos saben, consigue su independencia en 1821, pero no se la reconoce ni Dios. Porque pues el primero que se la tiene que reconocer es España. Entonces, la primera mitad del siglo XIX, México se va a enfrentar primero a que el mundo reconozca su independencia, ¿sí? Segundo, a conseguir los recursos para que un gobierno pueda funcionar, porque todo el mundo pensaba que la Nueva España era el cuerno de la abundancia, y era el cuerno de la abundancia en determinadas condiciones, pero desde el siglo XVIII le empezaron a dar sablazos y sablazos y sablazos económicos, no desde la Guerra de la Independencia, desde el siglo XVIII, de manera que tanto la estructura del gobierno como la estructura de producción en la Nueva España se empezó a debilitar y a debilitar y a debilitar. De manera que cuando se logra el triunfo en la Guerra de Independencia, la economía está verdaderamente, si no devastada, sí muy afectada. ¿Por qué? Porque las minas, por ejemplo, necesitan un friego de lana para invertirse y no hay lana suficiente para invertir. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los únicos que tienen capital en general para invertir en esas grandes empresas, los obrajes, la industria, la minería, etcétera, etcétera, son los extranjeros. No hay buen capital nacional. Los que tenían, pues muchos eran españoles y a lo largo del siglo XIX hubo gobiernos que expulsaron a los españoles de México, ¿no? Entonces, lo primero es recuperar o restaurar la economía de producción, después restaurar la economía del gobierno. Realmente la única entrada de dinero fuerte que tenía el gobierno, porque nadie pagaba impuestos. Señores, cuando ustedes no pagan impuestos, debilitan la estructura del gobierno. Hay que exigir que no sean corruptos, pero hay que pagar los impuestos, pues si no, ¿de dónde sacan para pavimentar y para la Guardia Nacional y para todo lo que hay que hacer? Cosa No. que hizo, ¿quién fue? ¿Anaya o Santana? El que cobró impuestos hasta por las ventanas y los Santana. Santana. para hacerse de lana. Intentó, porque el problema es que le cobras impuestos a lo que se llama desde aquella época a tu público cautivo, Que está ¿no? igual de a los jodido, empleados, a los que tienen trabajo estable, a los que tienen fábricas registradas, pero hay un titipuchal de economía informal que no paga paga impuestos. impuestos. Ajá. Y que, Sí. y que suele ser un poco más cara, porque ese tipo de dineros que podrían generarse como impuestos se van para otro lado, se van. Y... No, o se quedan en la actividad productiva, pero al gobierno no le llegan, ¿sí? Ajá. Por eso, bueno, no podemos profundizar en cada uno de los temas, pero el gobierno realmente su ingreso más constante era por las aduanas, ¿sí? Entonces, la gente no pagaba los prediales, no pagaba los impuestos por producción como debía de ser, la actividad productiva está muy afectada, no es que se paralizó, pues la gente seguía comiendo y seguía cultivando y seguía haciendo cosas, ¿no? claro. Pero estaba muy, muy afectada. Pero además había dos grandes bandos en la primera mitad del siglo XIX. O sea, ya cuando el imperialismo no funcionó, a Iturbide le dieron decates y termina el gobierno de Iturbide, se establece una república, pero hay dos proyectos de república.
una república federal que dice que cada estado tiene que tener su constitución, su autoridad, su sistema de salud, su sistema educativo, o sea, tiene que ser un gobierno por sí mismo, y solo para asuntos o entre varios estados o que tienen que ver con el exterior, interviene el gobierno central, ¿sí? Esa es la república federalista. Había otro proyecto que era la República Centralista que decían, oigan, Todo acá. estamos recién paridos de la madre patria, necesitamos tener un gobierno central fuerte para que estructure la nueva política, ¿no? Y ya cuando estemos armados vemos la federación, pero de momento necesitamos un gobierno central sólido y fuerte. Y entonces en todo el siglo XIX se van a estar peleando los federalistas y los centralistas, cuartelazos, generalotes, que si Paredes de Arrillaga, que si Herrera, que si va a haber presidentes que van a ir y que van a venir. Y entre todos ellos, el que va a regresar una y otra y otra y otra vez es el generalísimo don Antonio López de Santana. Y una y otra, 7 veces o 5. No, yo creo que más. ¿Más? Sácala. Yo creo que Yo más. tengo en la casa una biografía del generalísimo Antonio López de Santana. No la leí toda. Hay una parte donde el historiador o la persona que hace este compendio compara a Antonio López de Santana con Napoleón. Ándale, vamos. ¿De cuál fumo? No sé, Fíjate. no sé. ¿Pero por qué? ¿Por lo aguerrido en guerra? ¿Por Sí, lo porque testarudo? ¿Por lo chaparro? porque en guerra, en batalla, en el campo de batalla, libró más batallas que el mismísimo Napoleón. Ah, Mira, yo no entiendo el sentido de la comparación, pero aparte, sinceramente, lo que menos entiendo es la utilidad histórica de la comparación. Porque, digo, como para qué nos sirve comparar a López de Santana con Napoleón, ¿Con ¿no? Napoleón? Digo, Napoleón conquistó nada más desde Portugal hasta Egipto, Nada ¿no? más. Nada más, ¿no? Entonces, comparar la cajeta con la leche condensada, pues es como, no tiene sentido, ¿sí? O sea, la verdad es que no tiene sentido. Las comparaciones en historia se tienen que hacer cuando nos ayudan a explicar los fenómenos, no cuando, pues, no, o ¿En sea, cuestión no- de resultados podría ser? En cuestión de, o sea, tú decides de en qué te basas para hacer la comparación. Si es por su habilidad militar, pues no hay comparación, ¿no? O sea, digo, Napoleón, insisto, tenía un ejército de línea multitudinario que te llegó desde Portugal hasta Egipto y hasta Rusia. En Rusia le dieron en toda su Mauser, ¿no? Y aparte que pero- tenía la tecnología, ¿no? También tenía la o tecnología. sea, tenían formación militar, tenía tecnología, tenía Muchas cosas a su tenía favor. un interés de expansión realmente imperial, Y- tenía pero eso lo consigues con tus conquistas cuando lo haces bien, Cuando lo haces bien. ¿sí? Antonio López de Santana realmente a él lo que le gustaba era jugar a los gallos y estar en su hacienda del Estero o en Manga de Clavo, andar conquistando chavitas, o no tan chavitas. Yo lo haría, ¿no? diría Pelé. Lo que pasa es que Antonio López de Santana fue ganando fama en batallas, pero más porque supo venderse. Digo, le hace un funeral a su pierna. ¿sí? O sea, le buenan A su pierna en que una pierde en batalla, una batalla en pierde Veracruz. su pierna en una batalla, en la ¿San Juan de Ulúa? defensa del puerto de De San Juan de Ulúa. Veracruz, ¿no? Y entonces le hace un funeral a su pierna. ¿Contra El quién? señor ¿Los sabía, franceses? no recuerdo bien, fíjate. Sí, fue contra los franceses, ¿no? Sí, pero puede ser que en la primera intervención francesa, Sí, la bueno, verdad los es que no lo franceses. recuerdo, Ajá. pero le hace todo un funeral a su, o sea, el señor se Hijo de la vendía muy chingada. bien, ¿sí? Y- Pero aparte, Thompson. en una sociedad en donde se están enfrentando los federalistas contra los centralistas, Santana aparece como el fiel de la balanza, o sea, aparece como el personaje en el que todos confían y al que todos le apuestan para... Como el estadista. No, no es que sea el ¿No? estadista, es que es el único que aguantan todos. O sea, que tiene el prestigio suficiente, que tiene la fama suficiente para que los dos bandos acepten que gobierne o cuando menos que lo toleren, ¿sí? Ajá.
Entonces lo llaman y luego dice, ok, ya, se va a manga de clavo, Le deja a Gómez ruegan, Farías, cabrón. Ajá. deja a Gómez Farías a su vicepresidente gobernando y empiezan otra vez los trancazos. Agarrarse chingadazos. Sí. Que estuvieron compartiendo el mando, ¿no? Gómez Farías regresaba, se iba, regresaba. Sí, claro, pero compartiendo porque Santana se lo daba, no Ajá. porque... No, porque el sí, otro... Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver también estos dos proyectos, el federalista y el centralista? El proyecto federalista, pues está sostenido principalmente por una gran cantidad de gobernadores, caciques locales, intereses creados regionales, que dicen, no nos vamos a dejar comer el mandado teniendo un presidente que quiera tener todos los hilos de la administración pública. Nosotros ya tenemos nuestras estructuras regionales y locales. Me suena. Nosotros tenemos nuestros intereses económicos. Cuidado con estar trayendo todo al presente, generamos interpretaciones poco sólidas y confundimos a la gente. Pues me suena eso del centralismo, de todo el poder en una sola persona. No, porque no es en una sola persona. La República tiene, para quienes no lo sepan, 3 poderes, el Ajá, poder ejecutivo, ejecutivo, el el legislativo y el judicial. En el siglo XIX nunca estuvo el poder en una sola persona, ni siquiera en Santana. A eso iba. Eso te quería preguntar. ¿Cómo es que elegían al presidente? ¿Solamente era se unían 10 personas y vamos a poner este pendejo? ¿O cómo era que llegaban a conciliar que fulano de tal fuera el presidente en ese momento? Bueno, había 2 maneras de ser presidente en el siglo XIX. Una es por elección indirecta y la otra por cuartelazo. Ándala. Órale. O sea, llegaba un generalote y decía, yo tengo este proyecto, y va y con mis armas por enfrente, ¿sí? Y la otra eran las elecciones. Las elecciones eran, como en Estados Unidos, indirectas. ¿Qué quiere decir que las elecciones eran indirectas? Quiere decir que se elegía la ciudadanía, o sea, el ciudadano de a pie, común y corriente, elegía electores. Y esos electores, como pasa en Estados Unidos, eligen electores y esos electores en cada distrito y en cada estado van a elegir al presidente o al gobernador. Pero además no todos son considerados ciudadanos. Para que seas considerado ciudadano tienes que ser primero hombre. Las mujeres no eran ciudadanas en el siglo XIX. Tenías que tener propiedad y tenías que pagar impuestos. La cual no podías tener si no eras hombre. La cual, sí, o sea, podías tener Heredada. ciertos tipos de Unas propiedad, con otras. pero, o sea, aunque tuvieras propiedad siendo mujer, no podías votar porque los ciudadanos eran única y exclusivamente los hombres. Las mujeres no se consideraban ciudadanas. Ajá, sí. Tenías que ser mayor de edad, como en la actualidad, ¿no? Y solo siendo ciudadano podías participar en las elecciones. ¿Sí? Las elecciones eran indirectas, no eran como ahora el voto directo y secreto. ¿Sí? Eran indirectas. Tú elegías a los electores, ellos votaban y elegían a los gobernadores y al presidente de la República. ¿Sí? Qué relajo. Entonces, pero además imagínate, si los ciudadanos eran únicamente los que tenían propiedad mayores de edad y que pagaban impuestos, pues eran un puñado mínimo de la sociedad. Sí, porque si eras un recoge maíz, no podías. Un vendedor de tamales que rentaba un cuartito de vecindad, un campesino de comunidad que no tenía una escritura de la propiedad de su tierra, pues ellos no eran ciudadanos. ¿Sí? O sea, la élite era la que ponía y la que ponía y la que quitaba. Las élites, porque las élites siempre han sido diversas. Por eso estas polarizaciones cada quien va por de que sus si fifís intereses. y chairos y que no sé qué, es muy estúpida porque hay muchos tipos de fifís, hay muchos tipos de chairos y muchos colores intermedios entre los fifís y los chairos. Siempre ha habido. Me acordé de aquella connotación que hacía un escritor, que México es un mosaico de colores. Es un mosaico multicolor tal cual. Y entonces, en este caos de gobierno, de levantamientos militares, México, para pagar a veces imagínate, la situación era tan crítica, que a veces no podían pagarle ni a la burocracia ni al ejército. A la básica, o sea, ni a Hacienda ni a los maestros, bueno, a los maestros ya no digas, ¿no? A los cobradores de impuestos,
no les podían pagar ni sus salarios básicos. Ajá. Ya no digas a los jueces, ya no digas a los, ¿no? O sea que estábamos literalmente jodidos. Bien jodidos. Bien, bien, bien jodidos. ¿Y quiénes tenían el control del flujo de dinero público y privado? Que podían pagar armas y podían pagar ejércitos, los poderes locales. En la primaria siempre nos han vendido que el federalismo era el fregón y que, o sea, como proyecto triunfó el federalismo, pero realmente en la situación del país, el mejor gobierno para hacer viable este país, en ese momento era el gobierno centralista. El centralista. Órale. ¿Sí? Pero no hubo una autoridad central capaz de lidiar con las élites locales, sino hasta primero Benito Juárez y después Porfirio Díaz, ¿sí? Casi 80, 60 años después de la Guerra de Independencia, Sí. ¿sí? Wow. Entonces, en este país tan fragmentado políticamente, tan en crisis económica, de repente entraba una epidemia de tifus, de repente entraba una epidemia de cólera, tuvimos una primera intervención francesa. Luego se independiza Texas por ahí de 1830 y no me pregunten por qué no me lo sé, se independiza Texas, ¿sí? Texas diciéndose, ¿saben qué es lo que pasa con la independencia de Texas, no? No. Un señor Lorenzo Zavala, apoyado por un loable independentista, bueno, que apoyó primero a un loable independentista Vicente Guerrero para que llegara al gobierno del país, pero después se le ocurre autorizar que colonos estadounidenses hagan asiento en Texas, Ajá. ¿sí? Les da permiso para que vivan ahí, tengan sus casas y todo lo demás en Texas, pero les dice lo único que queremos es que sean católicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues dicen, pues nos bautizamos, ¿no? La verdad es que ese dato me llega de forma coleterial, no lo garantizo, no me lo crean. ¿Sí? O sea, le podemos generar el beneficio de la duda al dato. Ajá. Sí, ya saben que lo que yo no estoy sin documentado, siempre les aviso porque no. Pero lo que sí sabemos es que les autoriza a empezar a formar colonias y asentamientos en Texas, ¿sí? Y, o sea, haciéndoles jurar que van a estar al servicio del gobierno mexicano, o sea, que van a estar sujetos a la Constitución y a las leyes mexicanas. Dicen sí, por supuesto, como no, ¿no? Pero va aumentando y aumentando y aumentando la población estadounidense, ¿sí? Pero además hay que decir algo que es la verdad. México no tenía con qué realmente apropiarse de esos territorios, porque decimos que México llegaba hasta California, pero eran territorios que apenas Áridos, tenían algunas, desérticos. pues áridos y desérticos unos, porque Texas no. O sea, hay un montón de tierras para ganado y tienen ríos y tienen, o sea, no necesariamente. California, pues tampoco, ¿no? Hay territorios que sí son desérticos en Arizona, en Nuevo México, Ok. pero no todos. Nevada. Entonces, a lo que vas es que no teníamos la capacidad económica, ya Ni que nos de estamos gobierno. muriendo de hambre de este lado como para ir hasta allá arriba. O sea, tanto como muriendo de hambre, no, pero muy fregado, sí. Pero, o sea, ir hasta arriba significa que tengas población. La población a partir del siglo XIX, a partir de la Guerra de Independencia, empieza a bajar y a bajar y a bajar. O sea, no aumenta la población. O sea, para poblar un territorio necesitas gente, ¿sí? Necesitas capacidad de gobierno, o sea, presencia de gobierno, funcionarios públicos a los que les pagues para que hagan las cosas que tienen que hacer. En aquella época necesitas gobierno porque en ese momento, tanto por el norte, por Oregón, podías tener frontera incluso con Rusia. O sea, Rusia tenía intereses en América y quería meter su cuchara en América, ¿sí? Y luego con los Estados Unidos, y Estados Unidos negociando primero con Francia para agandallarse la Luisiana y todo este rollo. Estados Unidos está en franca expansión
cuando México no tiene con qué poblar, gobernar y realmente apropiarse de esos territorios que por supuesto que ya estaban controlados desde la época virreinal, entre comillas, con algunas misiones, con algunos asentamientos indígenas, con uno que otro criollo o mestizo ahí en algún rancho, en unos ranchotes de hectáreas y hectáreas y hectáreas, porque pues ¿quién te los peleaba más que los indígenas que eran re bravísimos? Pero Entonces, no para poblar ese territorio era indispensable que además los colonos estuvieran armados, Ajá. porque estaba poblado de indígenas Eso extremadamente belicosos. Ajá. Entonces, tú decías, oiga, yo quiero un terrenito en Arizona, o yo quiero un terrenito en Coahuila, o yo quiero un terrenito en Nuevo León. Sí, como no, aquí están las escrituras. Váyase a pelear No nos con paguen los- nada. Aquí tienen su bayoneta, su rifle. Gánselo. Y gáneselo. Y si sobrevive, es suyo. Suyo. Sí, Y no, si no sobrevive, pues el que sigue, El next. que sigue. Si sobrevive, Sí, a es eso suyo. iba, a eso iba. Ajá. Ya, síguele. Entonces, pues, ¿cuántos iban a aventar? Y además tienes un centro sur con un titipuchal de población indígena que es muy, perdón que lo diga, no es discriminación, es que así es. La población del centro sur era relativamente fácil sujetarlos a trabajo coercitivo de diferentes tipos. En esta época, pues se empieza a popularizar el peonaje por deudas, ¿no? Los contratas en una hacienda, Tiendita de raya, la tiendita de raya, que se va a volver más popular con Porfirio Díaz, pero no lo inventa Porfirio Díaz, ¿no? A muchos les va re bien, o sea, las haciendas azucareras, las haciendas cañeras, este tipo de cosas les va re bien, ¿sí? Porque es mano de obra que fluye mucho, pues les pagan bien porque necesitan la mano de obra, pero pues a otros no les va tan bien, ¿no? Sí. Entonces, pero tienes aquí abundante mano de obra que por abundante simplemente por relación de oferta y demanda es más barata que en el norte, que a ver, primero sometes a los indígenas del norte y luego a ver si los puedes poner a trabajar, porque en general tenían fama de ser tan belicosos que la única manera de someterlos era con los pies por delante Pues y exactamente, los muertos no asesinando, trabajan. Entonces preferían mantener la industria de este lado que subírsela a enfrentarse a todas esas Así vicisitudes. es. Ahora, Exactamente. en esta altura de la explicación que nos está haciendo la doctora Carmen, algunas veces nos hemos puesto a pensar. Yo espero que algunos nos hayamos puesto a pensar. Yo alguna vez lo hice, me dolió mucho la cabeza después. ¿En qué hubiera pasado si Antonio López de Santana no hubiera vendido esos territorios? Ya te Yo- metiste en terreno escabroso. Yo me atrevo a pensar, digo, porque hay que atreverse a hacer las cosas. Seguirían igual. A ver, doctora, refiriéndonos a lo que está diciendo César, ¿vendió o no vendió? No ¿Se los dio vendió. o regaló? No, ninguna de las dos, tres cosas. Yo, a través de mi viaje al pasado, pude ver que no le quedó Esas sustancias no le hacen bien a ninguna nadie. alternativa a Santana más que aceptar 10 millones de dólares para poder sacar adelante con ese dinero el poco gobierno que le Que quedaba. además se los pagaron en abonos. Yo creo que todavía no acaban de pagarles, ¿no? Además Ahí te va se lo los último pagaron de- en abonos. Pero Creo. eso es lo que mi viaje aterrizó, que él tuvo que terminar cediendo porque necesitaba el varo, porque ya no había forma de llegar hasta allá como tú lo dices, y termino entendiendo yo, y ahorita tú me desmientes o me haces entrar en razón, que no vendió nada, no le quedó otra alternativa más que ceder. A ver, lo primero es que, o sea, ya sí es cierto que spoilería el final y que hablé de los tratados Guadalupe Hidalgo, pero por favor, por lo que más quieran, jamás vayan a decir que vieron este programa y sigan diciendo que Santana vendió la mitad del territorio mexicano, porque no es cierto. Con negritas, subrayado, mayúsculas, comillas, pónganle florecitas, arcos rojos, todo a nuestros, los que nos están viendo, José Luis, Rodolfo 12. Lo que más pudo haber vendido Santana fue el funeral de su pierna TV Notas. Pero no existían, cabrón. No, pues ya no la tenía. Fíjense. Pero era el equivalente, que saliera en el periódico y hacer el Sí. pachangón y la caja con corte de honor y todo esto. Al principio le habían ofrecido 15 millones de dólares por esas Espérate, tierras. todavía no llegamos ahí. Pues en eso estamos, estoy diciendo que... No, Por eso, todavía pero no el señor se aterrizamos eso. adelantó. Ah, pues es que ya se va a acabar el programa.
Sí. Faltan 20 minutos. Pero no nos Pero todavía alcanza nos falta para General mucho. Anaya. Pero cuando menos, sí, unos saludines, ¿no? De la gente que nos está Sí. viendo. A Ridolfo 12, nuestro carnal desde Nueva York. José Luis Díaz dice que según con ellas los gabachos jugaron béisbol por primera vez en el país. Ha de hablar de los indígenas de aquel lado. Hay Obrador busca el centralismo, no sé. Dolores Tosta, la última. Pero este es de General Anaya. Ahorita hablamos. La Saludos última a esposa de Iztapalapa. Santana. Luis Ajá. Ríos, no aparece ahí el comentario de Luis Ríos, pero aquí Fabis, dice, querida. Santana debió vender desde el río Suchiate. Desde el río Suchiate. Bueno, Híjole. ahorita todavía se está manejando, este comentario ya tiene un tiempecito antes de que la doctora nos dijera que no es cierto. Antonio López de Santana no vendió naranjas dulces. No, sí vendió. Sí vendió. ¿Qué Pero vendió? porque no tenía opción. No. A ver, A ver, otra a vez, ver, qué a ver, tercos. a ver. No, sí vendió un territorio. El territorio que realmente vendió fue el territorio de la Mesilla, que era un territorio pequeño de frontera que no estaba claro si era de Ajá. Estados Unidos o de México. Se negoció. ¿En dónde está? O sea, México decía, pues en la frontera norte, por ahí por el río Bravo. Pero- O sea, ustedes busquen Pero en el norte, casi hacia el noroeste, sí, un territorio de la Mesilla que estaba en disputa de frontera, que Santana dijo, ok, ya reconocemos que es de los gringos, pero cáiganse con otra lana. Eso sí se vendió. ¿con otra? Sí, Con con otra, otra. no los 10, eso que, Ok. que ofrecieron. O sea, Sí. ¿eso fue después? Eso fue después. Ah, ok, va. Eso fue en 53. Ok. Sí, en 1853. Pero estoy hablando del contexto porque hay que entender que en el contexto que yo les estoy comentando, el presidente que estuviera en este país, el que estuviera, tenía muy pocas canicas con qué jugar. O sea, realmente no tenía elementos, no tenía herramientas para enfrentarse a un Estados Unidos que estaba en franca y constante expansión. Expansión y crecimiento. Pero además estaba en expansión agrícola, estaba en expansión industrial. A Estados Unidos ya había llegado la revolución industrial. México se estaba partiendo la mandarina para meter 200 kilómetros de ferrocarril. O sea, nosotros siempre estamos atrasados, cabrón. No siempre, dejen de generalizar arbitrariamente. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. No siempre se ha estado atrasado y si seguimos atrasados es porque se nos da la gana, no por Santana. No, yo no estoy hablando de Santana, estoy hablando de Pero que no, sí. Pero en la generalizaste, historia pero no generalizaste. podemos generalizar porque toda generalización, perdón por la generalización, es arbitraria. Con un caso que no se cumple en la generalización, tu generalización vale Wilson. Ok. ¿Ya? Es que me estás haciendo no. De por sí tengo que decir que la guerra del 46 al 48 es el momento más doloroso para mí de la historia de México. Generalmente no me gusta hablar de él porque me enchilo y me deprimo. O sea, vas a tener que disparar las chelas porque neta me deprimo hablando de la guerra del 46 al 48. En Estados Unidos no se cantan mal las rancheras, en Estados Unidos también están divididos. ¿Sí? Está dividido claramente un norte industrializado, puritano, protestante, con un sur más bien agrícola, de producción de tabaco, ganadero, ¿Y puedo decir esclavista. ¿Puedo decir que todavía o tampoco? Sí, claro que sí. Eso, Ahí sí puedo decir. o sea, sí lo puedes decir, pero perdemos tanto tiempo dedicándoselo al presente que acabo hablando yo 20 minutos del tema que voy a tratar en el pasado. Pero sí, Le llevamos de 20 minutos dedicando entre la política y los apuntes del presente. ¿Sí? Pero no Entonces, olvides que siguen divididos. ¿Sí o no? Las saladitas son horneadas. Es que te digo que está pasando lo de allá y luego que estamos parecidos a lo de ahora y dices que no. Hazle. no, lo que pasa es que, ¿cuál es el sentido de la comparación? No, pues que nada más que siguen divididos. Pues es que siempre van a estar divididos. Ahí Las está, sociedades ya, son no tiene- diversas. No tiene por qué partir tu plática. Sí estás quitándome la Bueno, concentración. síguele. Otra interrupción y paro. Síguele. Ok. Bueno, entonces, resulta que, es que ya me enojé. Pero no es mi culpa. Entonces, resulta
que en Estados Unidos hay una postura de un presidente que se llama John K. Polk, que está determinado a llegar al Pacífico en la frontera con el Río Grande a como de lugar, y entonces aprovecha a los colonos que están asentados en Texas. Texas ya es independiente, pero lo que se sabía que iba a pasar pasó. Texas se acaba anexando a los Estados Unidos, pero empieza a haber un conflicto de frontera en la costa del Golfo de México entre el Río Grande y el Río Nueces, ¿sí? Estados Unidos dice que la frontera tiene que estar en el Río Grande, México dice que según los mapas Texas termina en el Río Nueces y por lo tanto la frontera de México con Estados Unidos está en el Río Nueces. ¿Ahí quién era el presidente? En México. De México. De México. Toñito, Otra vez. don Antonio López de Santana. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Qué es su quinto No, pero regreso? no, incluso no es la primera vez, no, estaba creo que Paredes Arrillaga. Sí, cuando empiezan las confrontaciones en la frontera, creo que está Paredes Arrillaga, ¿sí? Lo primero no le toca a Santana. Cuando Texas sí, en este momento no. Y entonces Polk aposta un fuerte de su ejército al sur del río Nueces, acercándose a la zona del Río Grande. Y entonces empieza a construir su fuerte, que es una franca provocación, porque México entiende que ya es su territorio y México decide atacar el fuerte que se está construyendo en las cercanías del río Grande. Se arman los cocolazos y entonces Polk declara ante su Congreso que se ha atacado a su ejército en su propio territorio. El Congreso duda en darle la razón a Polk, pero finalmente gana el espíritu patriótico, supuestamente. Claro. Y entonces se le declara la guerra a México, ¿sí? Y se inicia la confrontación. El ejército de Estados Unidos, encabezado por militares egresados de las primeras generaciones de militares egresados de West Point, es decir, ejército de línea perfectamente sí. entrenado, Soldados armados, de soldados, ya de veras. soldados formados, o sea, realmente entrenados militarmente, encabezados uno de las líneas del ejército por Zachary Taylor, ¿sí? Empieza a avanzar hacia el sur, se da una batalla importantísima en la Cordada, que parece que quedan empatados, empate a 0, se da una batalla importantísima en Monterrey, ya aquí ya estamos hablando bueno, la de Monterrey es todavía en 1846, en febrero creo que del 47 es la de la Cordada. Y dicen, México está muy lejos por tierra y ya empezaban los barcos a llegar por vía marítima El Golfo de México. para el Golfo de México, ¿no? Pero ¿qué es lo que hicieron los Estados Unidos? Lo primero que hicieron fue hacerse de las aduanas, tanto marítimas como de la frontera norte, y por lo tanto le bloquean el único ingreso sólido constante que tiene el gobierno de México, ¿no? O sea, de la noche a la mañana el gobierno Goodbye. se queda sin lana, ¿sí? Entonces, su fuente principal de ingresos se bloquea, llegan los Estados Unidos, toman el puerto de Veracruz y de ahí materialmente tiene entrada franca A la Ciudad de México. a la Ciudad de México, ¿sí? Es sabido, o sea, la guerra del 47-48 es la guerra más ignominiosa para los dos países, o sea, la guerra más nefasta para los dos, Con para más los dos bajas, países. con más pérdidas. No, deja las bajas, las traiciones, por ejemplo, había un grupo, los liberales mexicanos eran totalmente, la mayoría de los liberales, no todos, pero la mayoría de los liberales mexicanos eran totalmente progringos. Entonces hubo un sector de los liberales radicales mexicanos que le ofreció una cena al ejército a los generales del ejército norteamericano. Eso me recuerda a otra cosa que acaba Sí. de pasar hace poco, pero no la voy a decir para que no te enojes. Más te vale. Entonces,
Eh, pero eso no fue todo. Regresa Santana, deja a Gómez Farías en el Otra gobierno vez. liberal. Gómez Farías decide cobrar, o sea, préstamos forzosos a la iglesia para poder financiar el ejército y defender al país de la invasión extranjera. Y la iglesia prefiere gastar esa lana en financiar a liberales moderados conocidos como los polcos. ¿Los ¿sí? qué? Los polcos, en honor al presidente de los Estados Unidos, James K. Polk. ¿sí? Darle una lana a los polcos para que se rebelen en contra del gobierno. Y Claro. entonces el gobierno sin lana, sin gente. gente, o sea, con un ejército medio con piojos y mal vestido y mal armado, Mal tragado. ¿sí? Se tiene que enfrentar a sus propios ciudadanos armados con la lana de la iglesia, porque la iglesia prefirió soltar la lana a los enemigos del gobierno que apoyar al gobierno en contra de la invasión estadounidense. Ya los odio más. ¿sí? Y los liberales divididos, unos invitando a cenar a los generales gabachos, armando la chorcha y el guateque y el fandango. O sea, el ¿sí? mexicano contra el mexicano. En el fondo, el mexicano contra el mexicano, pero también los gringos. Los gringos, tanto a Santana como a otros, les soltaban una lana de te doy una lana para que no combatas. Sí, señor, venga la lana. Sí, pues el dinero es el bar. No, pero lo padre del asunto es que les recibían la lana Y y luego los- los enfrentaban, o sea, usaban la lana Para- para comprar Sí, bastimentos sí, 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 sí. y luego los enfrentaban en batalla. O sea, ha sido de las guerras más caras para el gabacho de este tipo, no vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque les estuvieron sacando la lana, ¿sí? Bien vivillo el mexicanillo, ¿eh? Sí. Pero, o sea, hubo escenas horrorosas, o sea, es cierto que lo que pasa con llega el ejército norteamericano por el sur, ¿no? Baja por Padierna, o sea, por la zona de San Jerónimo, por aquella zona, ¿sí? Hacia la zona de los Molinos. Viene persiguiendo al ejército mexicano hasta el fuerte de San Diego, que era un monasterio. Tuvieron que sacar a los frailes para adaptarlo como fortaleza militar. ¿sí? Por cierto, el domingo 25 de agosto vamos a tener una visita guiada justamente al Museo de las Intervenciones, al exconvento Las calles de San General Diego. Anaya, ¿sí? que ya casi Porque el llegamos. 20 de agosto se celebra la batalla Ajá. en contra del ejército estadounidense en el momento de la intervención. Entonces bajan por Padierna, llegan a Churubusco, dicen ahí los entretenemos un rato porque literalmente tienen que cruzar el río, ¿no? Ahí nos da un tiempo para armarnos y para los pertrechos y todo. Y entonces se da esta escena tan pintoresca, también mítica, ¿no? Que llega el ejército, derrota a los mexicanos y les dicen, ¿y dónde está el parque? Y que el general Anaya dice, si tuviéramos parque no estarían ustedes aquí. O sea, güey, Porque ¿qué pasó? Y ahí sí, bueno, Santana se apentontó y aparte no tuvo el colmillo militar, por eso digo que compararlo con Napoleón, pues no tuvo el colmillo, el orden, la capacidad estratégica y de gobierno para resolver cosas que sí podía haber resuelto. A General Anaya sí había parque, pero le mandó el parque equivocado. ¿Cómo? O sea, mandó parque que no era para las armas que tenían. se le hubiera sí. mandado ese parque y unas resorteras, cabrón, para que aunque sea pinche Más o menos resorterazos así. se las aventaran. Mentadas de Sí. madre, como diría la doña en la Híjole. película. Mierda, la madre, que también eso les duele, ching. Pinches escopetazos, pero así, güey, párale, puto, ahí le va. Pero hubo brigadas que estaban apostadas en el camino a la entrada del ejército norteamericano que no soltaron un tiro. Porque No, no ¿pa' qué? tenían balas. No, porque el que estaba gobernando era del bando contrario y entonces no combatieron. Ah, caray, o sea. Se encontraron a la disyuntiva de ¿le hacemos caso o no le hacemos caso? Sí, o sea, si este baboso me da las órdenes, yo no obedezco. Porque no es de mi Porque bando. no se me hinchan los... ¡Santo Dios! Bueno, y, Sí. y ya, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No es porque lleve prisa, sino porque quiero saber qué sigue. Sí, llegan al castillo de Chapultepec.
Y se da el otro de los grandes mitos de la los historia niños de héroes. México, de los niños héroes, que tan niños no eran, algunos sí eran cadetes del ejército militar, pero otros no. Creo que uno de los cadetes que nunca no aparece en la lista es Miramón, Miramón, exactamente. ¿sí? Que sí era cadete del ejército militar, que sí estuvo en la defensa del castillo de Chapultepec, pero como no era liberal, lo borraron de la lista. Que la Y fue el chingada. que emprendió una campaña junto con Maximiliano en contra de los gringos. ¿Sí? Fíjate. Entonces, él sí fue un héroe que estuvo en la defensa del castillo de Chapultepec y no aparece en la lista. Y después de muchos años después lo ponen como el gran traidor, háganme el favor. Sí. Muchos años ¿Por qué? viví Porque engañado. sí participó en la intervención francesa, eso es cierto. Sí, y sí fue fusilado con Maximiliano en el Cerro de las Sopas. Campanas, ok, sí. Pero también fue un defensor de la patria en el Claro. castillo de Chapultepec cuando la cabeza del colegio militar y el médico se reportaron enfermos y no llegaron fueron. ese día, no se chambear. presentaron a chambear, ¿no? Porque sabían que iban Porque a sabían llegar. que el ejército estadounidense estaba a la Ajá, puerta. exactamente. Ay, Sí. sí es para Y enchilarse. entonces un sector del ejército y los cadetes tuvieron que defender la última plaza armada que había antes de la entrada a la Ciudad de México, el Era 13 de Chapultepec. septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec. ¿Sí? Imagínate, o sea, eso lo cuenta Anastasio Bustamante, ya hace mucho que lo leí, perdón si no me acuerdo las páginas del libro y tal, pero un profesor mío, el doctor Ernesto Lemoine, lo pintaba de una manera muy vívida, ¿sí? O sea, Carlos María de Bustamante, Anastasio fue el presidente, no Carlos María el historiador, Carlos María de Bustamante, sentado en la Alameda Central, con los papeles picados en vísperas de la celebración de la independencia de México con Morelos y con Hidalgo, ¿sí? El 15 de septiembre, viendo pasar el ejército norteamericano, Manches, qué camino a cabrón. tomar la Palacio. plaza de la Constitución y el Zócalo. Hasta se me Zócalo. chinó ¿no? la piel. Y la gente, o sea, los mexicanos de veras, aventándoles de pedradas desde las azoteas de las casas, disparando con la pistola oxidada del abuelito Ajá. que tenían ahí, ¿sí? Wow. Y obviamente el ejército norteamericano, pues arrasando con las casas y, Ujú. ¿sí? Y bajando y haciendo A los prisioneros rebeldes, a ajá. los rebeldes. Y hay una obra pictórica en donde se ven las carretas características de los gringos y enfrente del Zócalo capitalino y en el asta bandera donde supuestamente debería de estar la bandera mexicana está ondeando la bandera gringa. Pero además, el 15 de septiembre, en vísperas del 16, o sea, en 16. vísperas del grito. ¡Ay, Sí. mis hijos! Entonces, ese ese día no hubo grito. Hubieron muchos. Pues no, Hubieron muchos. hubieron muchos, ¿no? Pero no, Bueno, no, ya, que estamos ya llegamos al acostumbrados. punto donde los gringos sí toman la Plaza de la Constitución. Claro que toman la Plaza de la Constitución, un montón de edificios, el Palacio de la Inquisición, San Ildefonso, un montón de edificios alrededor se usan como cuarteles para el ejército gringo. Y respetaron Sí. esa puerta que el 2 de octubre no respetó. ¿Sí? Ay, Ay, sí. Y entonces, Ajá. o sea, imagínate, o sea, ¿por qué crees que casi no he hablado de Santana? O sea, sí tuvo responsabilidades, tuvo excesos de confianza, cometió errores militares importantísimos, dejó a Gómez Farías en el gobierno cuando él tenía que haber agarrado las riendas totalmente, cometió muchísimos errores, pero el país no tenía la manera de defenderse en contra de un ejército como el ejército americano. Y para hacerlo, tenía que haber estado el país cronométricamente gobernado y sincronizado, Unido. cosa que no, unido. unido, Sí. porque si te ofrecían un varo, te vendías. O si te ofrecían mayores intereses, se vendían. O simplemente porque había ideales diferentes. O sea, realmente, sí. o sea, Sí. tú velo aquí mismo Sí, sí, en sí. en los comentarios, ¿no? Todavía hay gente que dice es que le hubieran ofrecido hasta el suchate. O sea, hay gente que quiere ser gringa y que Te quiere hubieran ofrecido formar. hasta Guatemala, ¿no? Sí. Chingue su Ándale. madre una vez ya. O sea, hay gente que tiene, o sea, yo lo que le diría a la gente que quiere ser gringa, pues que se vaya al otro lado, ¿no? O sea, No manches. pero todavía hoy hay gente que dice, no, es que deberíamos de ser gringos. Pues vete para allá. Bueno, ¿no? precisamente por esa gente que hoy existe, es la que nos puso en la madre en aquel tiempo, ¿no? Al no poder llegar a esa unión para defender un país que
Ahora dime, ¿cómo chingados sacamos a los gringos del país? Ahora sí que empinando. Ay, no. Tú dices que no hubo empine, pues sí hubo Ajá, y empine a es la donde hora se de Utah. O sea, y es todo muy más. fácil, o sea, a ver, señores, ya estamos en el Zócalo, si queremos no nos vamos, Ajá, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Aquí ya estamos, Hasta la cocina está. hasta la cocina. Aquí ya estamos, si no queremos no nos vamos, pero aparte tenemos el control de las aduanas, o sea que no les va a llegar ni un peso partido por la mitad. Como Gengis Khan en O sea, China. no solo es que no tienen ahorita cómo defenderse, sino que no van a tener la lana ni para para comer. recuperarse. ¿Firman o no firman? Todavía les damos, como nosotros causamos daños de guerra y nosotros hicimos la Todavía declaratoria indemnización. y todo, les vamos a dar una lana de indemnización. Bueno. ¿Sí? Ahí ¿Qué ya fue, onda? ahí fue. ¿Firmas Ajá. o no firmas? ¿Firmas o no? Y como diría aquel personaje célebre de hace algunos años, ¿Cooperas ustedes, o cuello? ¿qué harían? Ah, yo pensé que nosotros. No, ustedes, ¿qué Pero- harían? ¿Qué hubieran hecho? ¿Y ahí qué ceden? ¿Utah? La segunda parte de lo que me dijiste. California, Arizona, Nuevo México, Utah, y se reconoce y se acepta la anexión de Texas a Estados Unidos hasta el Río Bravo. 53% del territorio nacional. ¿Y ustedes, qué hubieran hecho? Pero aparte voy a decir algo que se le va a indigestar a la amable concurrencia. Santo Dios, a Sí. ver, a ver. México no hubiera sido un país viable si no pierde ese territorio. O sea, México no tenía ni la solidez política, ni la capacidad económica, ni la capacidad demográfica, ni la estructura militar. Ni la idiosincrasia para estar unidos. Bueno, de verdad, ¿No? ya, No, ya, es ya. que ¿por qué se lo dan a la idiosincrasia? No, no, no. O sea, O por sea- el pensar de que somos. Es que eso es una tenemos, parte. buscamos. Eso es solamente una parte inherente, ¿no? No, no es que sea inherente, es que México no estaba dividido por la idiosincrasia, estaba dividido por intereses, ideologías. ¿no? Por intereses. El principal, comer. Los intereses locales por encima de los intereses nacionales. nacionales. Ajá. Sí, comer. Sí. Pues, Más básico, ¿no? pues aunque te enojes. Hasta No, hoy. es que la ideología es el vestido de los intereses, no Ajá. es la causa de los Sí. intereses. Los políticos pasaban, algunos, no todos, hubo unos muy constantes, pero unos pasaban de un partido a otro como saltimbanquis, Como hasta cambiaban la de fecha. chaqueta tranquilamente, sin ningún inconveniente. Y había Pues, presidentes montados que duraban chapulines. meses, había presidentes que duraban un año, había presidentes que duraban 20 años. O sea, no había Sí. una estabilidad ni siquiera en ese No aspecto. había una no había estabilidad. estabilidad en Pero ningún aparte, sentido. o sea, era relativamente normal que no la hubiera. O sea, pasamos de 300 años de dominio español. Obviamente tiene que haber un periodo de ajuste. El problema es que tuvimos un periodo de ajuste Muy largo. con Con la guerra, frontera con madrazos, con el con sangre. país más poderoso de América en ese momento. Entonces no fue muy largo. Fue el hecho de que tuviéramos a los Estados Unidos O ahí sea, cerquita. fue todo. O sea, fue Fue todo. desde el Todo. 40 Sí. y qué, desde el 1800. De- 1800. Desde 21 hasta el 46, 47 que se... Sí. Y ya en Rayos. 48 se firma el tratado Guadalupe Hidalgo, 27 se años. tiene que ceder todo ese territorio y una pequeña franja que está en disputa en la frontera, que es el territorio de la Mesilla, en Ah. 53 se firma el tratado y sí, se le vende y se da una lana a Estados Unidos por la venta del territorio de la Mesilla. Pero lo que se vende es una lengüita chiquita, es un territorio muy pequeño. Santana no tenía manera de defender a un país que no se quería defender a Defender. sí mismo. No se quería defender, exactamente. Exacto. Yo creo A que eso eso, iba. eso encierra todo. Yo creo A que eso eso lo iba. encierra todo. Un país Sí. que no se quiere defender. Es Ah, como, es como claro, una- es lo como que una pasa familia es que que no es hace nada más por su fácil, es más fácil. Ay, ya me estaba asustando aquí con un nombre, dije, ya me dieron. Nena. Todo, No, todo. es más fácil culpar a un hombre Ajá. que asumir La la responsabilidad responsabilidad. como Todo. país y Como como pueblo. pueblo de que todos permitimos, bueno, no nosotros, los que estaban ahí,
permitieron que eso sucediera. Una comparación muy claro, burda. es más fácil decir Santana, toda la culpa. Sí. Perdón que lo diga, ya que te encantan las comparaciones con el presente. Y para terminar, es el mismo brete de hoy. Es más fácil culpar a un mono que esté en la presidencia de la Exacto. República de todos los males nacionales que asumir la responsabilidad y hacer cada uno su chamba donde está. O ahí te va peor. Incluyendo decirle al señor presidente de la República cuando está metiendo la pata o cuando lo está haciendo bien. Porque ahora, Exacto. como ya estamos divididos en bandos, Otra vez. entonces si estoy Otra vez. en Eso es lo que en estaba hablando contra todo el del tiempo. presidente, entonces le tengo que echar mugre aunque haga las cosas bien. Pero Ajá. pero esa división yo creo que ha sido... ¿Crees que se ha sea parte de la maquillado, naturaleza ¿verdad? humana Pasando esa el división? Sí, tiempo. pero Exacto, el problema no es que exacto. sea parte de la naturaleza humana. El problema es la oportunidad y la pertinencia como todo en la vida. Ajá. Todo se vale con oportunidad y pertinencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo tener sexo a los 8 años que a los 20, que a los 40. No es lo Ocho. mismo que tú tengas sexo un señor de 50 con una señora de 45 que un señor de 50 con un niño de 12. Ah, caray. ¿Sí? Todo es cuestión de oportunidad y pertinencia. Qué bueno que tú pienses de una manera, que tú pienses de otra y que cada uno defienda su proyecto. Eso es bien legítimo y que sean diferentes y que cada uno diga tú estás mal y tú yo ok, tú defiende el tuyo y tú el tuyo. El problema es que cuando tenemos un enemigo común que se nos está parando enfrente, pues tenemos que tener la oportunidad y pertinencia de decir, ok, tu proyecto y mi proyecto lo Puede dejamos esperar, en paz puede esperar. y trabajamos por un proyecto común que es que nos las están ensartando completita desde el norte. Cosa que países como potencias que hoy son lo han logrado hacer. O sea, Pregúntale a Rusia. por todas las diferencias que pueden tener los Sí, gringos pregúntale internas, a a la hora de Rusia. agarrarse a madrazos, van juntos. Es una cuestión muy importante, muy interesante la de Rusia porque representa un territorio enorme. ¿Cómo puede ser que todas esas personas que viven en ese territorio enorme pueden unirse? ¿Cómo le habrán hecho? Bueno, con un gobierno centralizado, primero autárquico, o sea, un Ah. imperio, Ajá. y después con otro gobierno centralizado también autárquico, que es la Unión Soviética y ahora el Partido Central alrededor de Putin. Putin, ese Sí. Putin, ¿eh? ¿Sí? Cuidado. Entonces, o sea, o le echamos toda la bronca a Santana cuando fue un país incapaz de De defenderse defenderse. a sí mismo. O Porque sea, no no quiso. solo de ganar la guerra, sino de perderla honrosamente. Por O sea, lo es la menos. guerra más deshonrosa, creo yo, que ha existido en la historia de México. ¿Por qué? Porque en el momento de la conquista no había México, porque dicen, es que los tlaxcaltecas son traidores. No, no había un país en ese momento. Sí. Para el siglo XIX sí había un país. Y Pero- el país no fue capaz de unirse en un proyecto común. Y les tengo una mala noticia. Santo Dios, ¿sí? otra. Otra. Si México, y no nada más México, el país que ustedes me digan, no es capaz de unirse en un proyecto común, Valió nos madre. va a llevar la trampa. Valió madre. ¿Sí? Uy. Por eso también es incómodo estar trayendo el tema al presente cuando se trata solamente de darle decates al presidente. ¿Por qué? Porque el señor, nos guste o no, hayamos votado por él o no, ahorita es nuestro el presidente. Y va la tercera mala noticia. Santo Dios. ¿Sí? Si al presidente le va mal, A Nos va mal a todos todos. nos va al mal. país nos claro. carga la trampa. Claro. Lo cual no quiere decir que le tenemos que dar la razón en todo. Ah, Pero tenemos que hacer que una parte del proyecto que creamos viable y pertinente la apoyemos. sí. Sería muy estúpido agarrar a patadas algo que va a producir el bienestar de los demás o general, ¿no? A eso siempre lo he dicho. Pero te quiero preguntar, ¿tú crees que en aquel tiempo los mexicanos que estaban peleando por todo menos por el país, estaban conscientes de las repercusiones a largo plazo que traería esto? O sea, o nada más pensaban, ay, esa madre ahorita lo que pase. Yo O dudo. crees que en realidad supieran lo que iba No, a trascender? no. Mira,
¿O nada más pensaban yo te puedo aquí y decir, así? por los documentos muy pocos, no es mi tema de especialidad, quizá tenía que haber empezado por eso. Mi tema de especialidad, mi zona de confort es el México virreinal. Pero por lo que yo he leído, tanto de documentos como de estudios sobre el tema del siglo XIX, que no son tantos, insisto, es que la gente en el fondo tenía proyectos que ellos creían que eran los más adecuados para el país. Pero además tenían intereses que para ellos, o sea, el problema de la humanidad, eso sí es de la humanidad, es que frecuentemente creemos que nuestra perspectiva de Es la la mejor. realidad es la única, Ajá. viable, ¿no? Y entonces decimos, mi proyecto es el que vale, el otro es un imbécil, Es y si no basura. lo hace como yo digo, Ajá. entonces está mal. Es basura. No nos damos chance de abrir la mente y decir, a lo mejor hay partes de su proyecto Que Son son que buenas, son buenas, viables. son viables, y a lo mejor si yo aporto mi parte del proyecto, se arma una onda redonda que funcione, ¿sí? Ahí es donde he estado, donde la puerca torció el rabo. Otra cosa es que todo mundo queremos que se aplique la ley y que se paguen los precios en la milpa de mi compadre. Ajá, pero no es la ¿Sí? mía. Que si hay que separar la basura, así allá, pero yo no, porque qué flojera separar Ajá, la ajá, basura. ajá. Que si hay que mantener la cuadra limpia, que barra la vecina, pero yo no, porque no qué barro la flojera mía. barrer la Ajá. puerta de mi casa. O que si hay que respetar Sí. las reglas, que las respeten los otros, Los porque otros, yo no soy... ajá, pero yo no, porque yo soy muy fregón y yo me puedo pasar el alto y no voy a chocar porque soy muy fregón, aunque mate a 20, Ajá. ¿sí? Ese es el meollo del asunto, ¿sí? Eso no tiene que ver ni con gobierno ni con ideología. Tiene que ver con apertura de mente, con responsabilidad y con estar todos dispuestos a someternos a una ley que por lo pronto es la que hay y que si queremos que cambie, pues hay que trabajar para que cambie, Así es. ¿sí? Así es, y es un trabajo personal. O sea, escuchaba a una candidata de, no sé si de Guatemala o qué chingados, pero de un país de allá, que le decían, oye, ¿tú en realidad crees en el cambio? O sea, ¿tú crees que en realidad un pueblo pueda cambiar, pueda llegar a ser un país de primer mundo siendo un país de tercera? ¿Crees que en realidad el individuo tenga la capacidad de ser diferente? Y contestó algo bien chingón y bien sencillo. Dice, aquí en este país la gente no respeta el alto, la gente no respeta no tirar basura, la gente no respeta esto, no respeta el otro. Pero si agarras una balsa y te vas a California, o te vas a Florida, te vas a Miami, en cuanto pones el pie en ese país, la gente respeta el alto, la gente no tira basura, la gente cruza. Entonces sí se puede cambiar. Sí se puede cambiar y es de un momento a otro. Solamente es que tú quieras y que las condiciones del país a donde llegues Que te tú obliguen quieras. a hacerlo. Mira, un ejemplo muy simple, en el momento del gobierno de la Ciudad de México de Marcelo Ebrard, ¿se acuerdan? Se prohibió el uso de los celulares y se obligó a que se usara el cinturón Ajá. de Ajá. seguridad. Y te multaban de a de veras, ¿no? Si te cachaban con el celular, acá te multaban, y si te cachaban con el cinturón, pero aparte muy amables, ¿no? No sé si les tocó No. que le decían, jefa, señora, señorita, señor, no trae su cinturón de seguridad, por favor póngaselo porque no queremos ver en Ajá. la necesidad de multarla. Igual con el celular, ¿sí? Primero una llamada de atención. Una llamada de después una multa. atención y después una multa, ¿no? ¿Qué pasó? La gente dejó de usar el celular y empezó a usar el cinturón de seguridad. Ahora la mayoría de la gente tú la ves y la mayoría usa Trae el el cinturón de cinturón. seguridad, Ajá. ¿sí? Pero siguen usando el En celular. un año. El celular, porque dejaron de multar, la gente volvió a estar con la onda del Sí, siguen celular. usando el celular. ¿Sí? Pues- Entonces, ¿hay una enorme responsabilidad de Antonio López de Santana? Sí. ¿Cometió errores garrafales? Sí. Entonces, ¿qué le tocó? Llegó a creerse más fregón que los gringos y creer que les iba a tomar el pelo y que los podía vencer y los podía derrotar. Sí. Tenía una soberbia enorme. Sí. Pero la responsabilidad no fue de Santana, sino de todos los mexicanos que permitieron el incidente, pero además reconocer que hay países que son más poderosos que nosotros. Siempre. Y si son más poderosos que nosotros, si queremos realmente ponernos enfrente de ellos,
No se trata con sombrerazos y decir, usted, presidente de Estados Unidos, no le hago caso y haga lo que quiera, yo voy a hacer en mi país lo que se me dé la gana. No. Si realmente nos queremos plantar enfrente, tenemos que construir un país poderoso. Y no me refiero a un país militarmente poderoso. No, un país de de leyes, un país de disciplina, un país de ciudadanía. Exacto. Mientras no haya ciudadanía capaz de generar y de apoyar un proyecto común para sacar este país adelante, pues nos van a seguir pasando por encima. Yo le decía a César, lo que se tiene que generar es comunidad. Preocuparme. Esa es la palabra. No preocuparme por yo estar bien. O sea, ese es el primer punto. Después preocuparte porque esté bien tu vecino. Después preocuparte porque esté bien tu colonia. Después preocuparte porque esté bien tu paz. Y después porque paz. O sea, es una realidad, una cadena. Pero cada quien se preocupa por lo que le da su capacidad de preocupación. Pero, o sea, yo creo que empezamos por la palabra equivocada. Yo creo que lo que menos tendremos que hacer es preocuparnos, porque la gente está repreocupada, ¿eh? Bueno, O sea, la gente sí está repreocupada por el país y está repreocupada por su más bien colonia. hacer algo, Pero hacer no se algo por ocupa. nosotros. El asunto es Sí, ocuparse. es eso. ¿Sí? Sí, O sea, cierto. conciencia, Sí, sí, sí. con manitas chambeando, ¿no? ¿Sí? Así Sobre es. todo Y eso, haciendo conciencia. cosas que, perdón que lo diga como nosotros, que no ganamos ni un peso con esto y que no se, que ojalá ganemos, porque tampoco me Ojalá. niego a que ganemos Ah, lana, no, pues no, yo tampoco. que ojalá ganemos, pero que ponemos nuestro granito de arena para romper con los mitos que siguen responsabilizando a una sola persona de un fenómeno que tuvo como responsable a un país. Sí fue una cuestión llena de multifactorial más bien. Es multifactorial. Exactamente, es una onda Santana multifactorial. se llena de vanagloria, se llena de ego, de todo lo que quiera, porque hasta fueron a rogarle a que al cabrón fuera a que retomara otra vez el poder del país cuando él ya se había ¿Por hasta qué? exiliado. ¿Por qué? Porque Que no había los ciudadanos no asumimos la Su responsabilidad, Mejor traigan a aquel güey y que él lo haga. ¿sí? Y no pudo. Y entonces, ¿cuál es la lección al presente? Ciudadanos, hagamos, primero asumámonos ciudadanos, hagamos comunidad y dejemos de estar responsabilizando a A un solo una sola individuo persona. de todos los problemas de una nación. Pues Y sí. peor aún, responsabilizando al que ya no está. No, ni al que está, ni al que está. Bueno, al que está le exiges que cumpla con su trabajo. Así de sencillo, es lo Sí, único, nada más. Exacto. Pero al país no lo puede sacar adelante ni un hombre, ni un partido. No, claro que no. Lo tenemos que sacar adelante platicaba 100 con alguien millones de gandules que que me vivimos decía, aquí. ¿y tú por qué votaste? Seguramente votaste por el pendejo ese que tenemos hoy por presidente. Le digo, sí, efectivamente. Yo voté por... Y ve cómo está el país. Pues espérate, güey, pero pues... Ese güey que va a hacer solo. O sea, es una cuestión de trabajo de todos. ¿Y a poco estás conforme con lo que está haciendo con el país? Pues a lo mejor no estoy conforme. Yo con unas cosas Pero no, de con una otras sí. cosa estoy seguro. Es que las otras opciones no eran lo que yo quería. Así de sencillo. Esté haciendo las burradas que esté haciendo, lo que quieras. Yo estoy completamente seguro y siempre lo he estado, como él lo decía antes, que el cambio empieza por nosotros. Y si usted se quiere seguir pasando el alto, si usted se quiere seguir metiendo en la fila, chingado. Tirando basura en la calle. Es como los cabrones No separando que tu critican el basura. reggaetón y escuchan a Ricardo Arjona, güey. Dices, no mames. No. Si es, güey. Bueno, No puedes- una leidita de las personas que nos saludaron en el Una leidita programa, porque por mi favor. aparato receptor ya se apagó, se le acabó la pila. Sí, Tony Boyka, ya nos saludamos. Ernesto Lozada, José Luis Díaz, muchas gracias por José escribir. Luis, querido fan Paco también. Alzate, gracias por escribirnos. Vicente Espinosa se conectó. Ese fue José mi Luis bro. Díaz, La Güera, que estuvo conectada. Tony Boyka, otra vez. Guillermo Manso nos mandó abracitos. Guillermo, Manso, muchísimas Ruidolfo gracias. 12, Paco Alzate, Alma Cecilia García Vences. Ella es socia, colega eh, de visitas guiadas. Les recordamos, 25 de agosto, visita guiada al Museo de las Intervenciones, donde vamos a hablar todavía con más profundidad en el mero lugar de los hechos de todos estos temas.
a las personas en el evento de Facebook, en Facebook Voz Andante Cultura y Recreación. Vamos a poner trivias y vamos a poner publicaciones relacionadas con este tema. Recuerden compartir nuestro video para que más gente nos vea y nos escuche, ¿sí? Y también que nos sigan en nuestras redes sociales, Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram, Voz Andante en Twitter, para que nos acompañen en nuestras diversas actividades. Damos visitas privadas, conferencias, cursos, talleres. Localícenos y nos podemos poner de acuerdo para una gran cantidad de formas de compartir cultura, generar ciudadanía y hacer comunidad. Y en verdad es enriquecedor o es así chingón que una persona que se apasiona tanto de la historia te la cuente y te lleve y te diga, mire aquí estos perros así y así, y se meta y la verdad, la única forma de que alguien te contagie de su conocimiento es que te lo diga con pasión, porque le encanta lo que está haciendo, y eso lo tiene mucho la doctora, y lo cual le agradecemos, que sea tan comprometida con la historia y con la verdad que está en los libros, podríamos decir. Lo que pasa es que, mira, como dijo el sabio filósofo y teórico de la historia Indiana Jones, los que busquen la verdad, que se vayan al curso de filosofía. Los historiadores lo que buscamos son los hechos, para decir con más claridad los procesos humanos en el tiempo. Y siempre nuestra mirada va a ser parcial, porque solo tenemos acceso a fragmentos de los procesos históricos. ¿Usted ¿sí? qué piensa de esa frase que dice que la historia la escriben los vencedores? La historia, pues, ve lo que decíamos de Miramón, que sí está en la columna de los niños héroes, pero lo borraron de la lista de los que mencionan en el grito, digo, en el Día de los Niños Héroes en Palacio Nacional, ¿no? Sí, la historia la hacen predominantemente los vencedores, pero ahora la historia la pueden escribir los vencidos, pues ahora ya tienes Twitter, tienes redes sociales, te puedes publicar en línea, sí, pero también, o sea, si los vencidos no se ponen a pedalearle y no se ponen a chambearle para dejar su testimonio. Pues no va a haber. Digo, en el siglo XIX pues era más complicado, ¿no? Sí, ahí te ponías a pie y te mataban. Pues, sí, ¿no? Sí. Y no había forma y bueno, de hacerlo. los porque vencidos eran- pues no sabían leer y escribir, no ¿no? sabían O sea, era exactamente, transmisión no sabían oral, leer y otras escribir. cosas, ¿no? Eso me recordó a un libro de Traven, de la rebelión de los colgados. Ajá. ¿Lo has leído? No. Léelo, está muy padre. Es como los evangelios que habla- están en la Biblia, son puras recabaciones de gente que por ahí escuchaban cosas. Alguien por ahí que aprendió a escribir empezó a hacer los evangelios y eso es todo. Bueno, el libro de Traven habla acerca de cómo trataban a los indígenas en las plantaciones, cómo los señores feudales se manchaban con ellos, cómo los mataban, cómo violaban a las mujeres y no pasaba De nada. Bruno Traven lo que leí es México Bárbaro, que México hablaba de Bárbaro. lo mismo. Hasta Ajá. que Pero los ese fue colgados, y se llaman la rebelión de los colgados porque el castigo era colgarlos y Ajá. azotarlos. Entonces estos güeyes se cansan, se rebelan y matan a los güeyes. Está muy chingón porque hay mucha sangre y mucha violencia. De hecho, hay una película que se llama así, La Rebelión de los Colgados, esa- seguramente esa del inspirada mismo en libro. Bruno Traven. Vamos a seguir con José Luis Díaz, muchas gracias por escribir. José Mira, Padrón, Chucho perdón. Padrón. Gracias por escribirnos. César Antonio Serrano Camargo, gracias. María Julia, gracias. Alma Cecilia García Vences, muchas gracias. No vamos a leer todos los comentarios porque sí son acá alargados. Afortunadamente, gracias por Muchísimas vernos. gracias por interesarse, por escribir, tomarse el tiempo de decir, no, están mal en eso y así no debe de ser, qué chido que se involucren de esta manera. José Luis Díaz, Tony Boca, Mari Carmen Álvarez Ramírez, tú y yo también escuchamos a Arjona. Yo escucho a Arjona porque es el único disco que tengo y pues no tengo capacidad económica para comprarme más, así es que me chingo. Alma Cecilia González, muchísimas gracias. Y bueno, no pudimos hablar ampliamente del señor General Anaya, pero a lo mejor en alguna otra ocasión lo podríamos hacer. Sí. Y si quieren saber más de él, pues vayan a la plática, A la que vayan- visita que guiada. tiene, que es ahí en el lugar donde se soltaron los chingadazos y donde el mismísimo General Anaya dijo que si hubiera más parque, Ustedes no no estuvieron hubieran aquí. llegado. O se a dice este que lugar. dijo porque sí había parque, pero no era para las armas que estaban. Pero había parque de juegos infantiles, lo cual no les servía para ni madres. Parque Entonces, Sauces. vamos, así es. Ya que habla Parque Sauces, César, les podría decir a los artistas que están invitados para el Malasfest que como si hay parque, ustedes pueden estar ahí. ¡Ay, caray! Eso no lo dijo Anaya, El eso lo dije general yo. Malasmañas. El generalísimo Malasmaña Show. Aprovechando el comercial, los invitamos el día 8 de septiembre al Malasfest.
En algún momento tenemos que organizar un festival en Parque Sauces y no encontramos otro nombre que ponerle Más que ese. más que ese. Así es que hay palego, se llama Malas Fest. Esta es la tercera edición, 3 años haciendo esto. El primer año tuvimos una respuesta como de 20 y tantos proyectos, el segundo año tuvimos 30 y tantos proyectos. Y ahora tenemos 40. En esta ocasión tuvimos 47 proyectos, por lo cual tuvimos que hacer una tómbola hace 8 días. Y aquí en esta mesa se sacaron los ganadores, que fueron 9 proyectos los que van a participar. Empezamos a partir de las 10 de la mañana para terminar. Primero Salmalitas nos oiga a las 5 de la tarde, ojalá. Los invitamos ese día, va a haber refín, va a haber bajón, va a haber música. Lléguenle, cáiganle, recuerden que la entrada es completamente libre y nuestro único objetivo es crear un festival completamente inclusivo a cualquier obra artística que se quiera presentar en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos concursos, no hacemos votaciones, no nada, ni madres. ¿Por qué hacemos trampa? Porque hacemos trampa en las pinches votaciones y luego las tiramos. Bueno, yo no hice trampa, ni César hizo trampa. No. Entonces los invitamos 8 de septiembre en Malas Fest 2019. Va a haber taquitos al pastor. No, no es cierto. Va a haber Ay. taquitos de canasta. Y va a ir tacos de canasta, tacos. No, no es cierto, no va a ir ella. Pero ahí vamos, ahí los esperamos desde Ella, las 10 de güey. la mañana hasta las 5 de la tarde. 3 proyectos de Catepec, lo cual nos hace sentir muy bien, ya que es un festival que queremos que haga de Catepec un lugar diferente. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos a la doctora con un fuerte aplauso. Saludos a todos. Y les recordamos que nos vemos dentro de 8 días para hablar de salud mental con la doctora Nadia, aquí a las 8. Y sigan los programas, si se perdieron uno, si quieren ver otro programa donde también nos peleamos la doctora y yo, busquen ahí ¿cómo se llama? Noches en Pareja Noches en TV, Pareja TV. en YouTube, y ahí pueden encontrar todos los programas que hemos hecho desde que empezamos esto, de la mano de acá la doctora que fue Y nuestra los vamos segunda a poner invitada. en una lista de reproducción en el canal de YouTube, Voz Andante, Cultura y Recreación. Ahí van a estar también. Sí, para que también ahí se enlace, lo puedan jalar al canal del programa de Noches en Pareja. Noches en Pareja TV en YouTube. Y ahí nos vemos dentro de 8 días. Sígansela pasando bonito. Y bueno, pues muchas gracias, doctora, por darnos esta placer. cátedra y desmitificar que Santana fue quien vendió al país. Cuando Los vendimos todos. lo vendimos todos. Todos nos empinamos y todos le queremos echar la culpa a alguien que no tuvo la culpa. Muchísimas gracias. Despídense. Hasta Buenas luego. noches. Bye, Nos bye. vemos bye, dentro bye. de 8 Adiós, te días. quiero mucho más. Cuídense mucho. El domingo va al Parque Sauces una banda que se llama Tree of Blue a festejar su primer aniversario con nosotros. Cáiganle, va a ponerse bueno. Se va a poner Porque chido. el blues que traen estos chavos está genial. Vámonos, hasta la próxima. Ayú.